Saludos, saludos, sean todos bienvenidos a este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Gracias por el favor de la sintonía. Agradezco como siempre a nuestro Dios. Él nos permite llegar a ustedes a través de Cinevisión, Canal 19 con cobertura nacional y mundial en las distintas plataformas de las redes sociales. En este programa especial de esta semana, yo quiero que mis televidentes presten atención al contenido de hoy, porque tengo un invitado de lujo que siempre nos visita, pero de una manera muy especial, como dominicano, por su impronta y por la siembra que ha hecho durante tantos años en este país y en otros países del mundo. Es como un orgullo tenerlo con nosotros una vez más en este espacio. Yo quiero recibir de inmediato a este gran dominicano que me honra ser su amigo, su discípulo, su hermano, su amigo, como si fuera su propio hijo, ¿no? Porque he aprendido muchísimo de él. Un hombre de historia en la República Dominicana. Recibo de inmediato a Pelegrín Castillo, que está conmigo, hermano, bienvenido. Muy contento, Pedro, de encontrarme en compañía tuya en el día de hoy. Me siento siempre muy a gusto en tu espacio y te agradezco todas esas palabras de reconocimiento. Me pusiste un poco viejo porque dijiste que yo podía ser tu papá. No, pero es de cariño. No, pero yo sé que es de cariño, pero que la gente se puede confundir. Sí, porque... Y creer o que tú eres muy joven o que yo soy muy viejo. No, lo que pasa es que todo el mundo conoce su trayectoria. Y entonces muchos de nosotros los dominicanos a veces nos identificamos tanto con usted, sí, que queremos ser amigos, queremos ser hermanos, queremos ser parte de la familia. Compañeros fraternos de lucha. De lucha. En este difícil oficio de la política. De la política. De la verdadera política. Sí, mire, Pelegrín, quiero empezar porque ya la República Dominicana, gracias a Dios, tiene un nuevo documento de identidad que se aperturó recientemente, que es la nueva cédula de identidad y electoral, y vi que la familia Castillo se apersonó a la Junta como partido de Fuerza Nacional Progresista, y ahí vi a su padre, vi a sus hermanos y al equipo, sí, de la Fuerza Nacional Progresista recibiendo el nuevo documento de parte del presidente de la Junta Central Electoral. Me gustaría que iniciáramos usted narrándome esa experiencia y de si me puede decir lo que representa para usted y el país ese nuevo documento. Bueno, Pedro, nosotros, como tú bien destacas, correspondiendo a la invitación de la Junta, partido, miembro del sistema de partido, comparecimos a cumplir con el trámite de cambiar ese documento. Ya nosotros previamente habíamos estado en la Junta y le habíamos expresado a los miembros de la Junta, porque estaba el Pleno, en una reunión de una delegación de Fopredón, bueno, tú estabas, y le habíamos expresado inquietudes, recogiendo inquietudes de la ciudadanía, de grupos informados, de especialistas sobre el documento, y obviamente fuimos a cumplir con el trámite, nos dieron las explicaciones del lugar, pero nosotros mantenemos siempre la inquietud de que se haga una fiscalización continua del proceso. De hecho, tú recordarás que nosotros le expresamos al presidente Román Jaque y a los demás distinguidos miembros de la Junta la conveniencia de que se organizara una especie de encuesta
se usara un método estocástico aleatorio de selección de 1.200 muestras, y con 1.200 muestras se puede ir a los libros de esas personas donde están las declaraciones, Sí. y hacer un rastreo, y por ahí se saca una información, una data que puede decirnos qué tanto daño tiene el sistema electoral, el sistema de identificación electoral y el sistema de registro civil. Porque no hay que hacer una muestra, que te digo, muy amplia, con 1.200, según me han expresado los especialistas. Yo hablé de esto con Rafael Acevedo, a él le pareció muy buena la idea y me dijo, no, con 1.200 tú puedes tener, con un margen de error de un 2, un 3%, si está bien seleccionado la muestra, una información sobre el grado de integridad o de daño que puede tener el sistema de registro civil y el sistema electoral. A partir de ahí tú derivas consecuencias. Si el número te da muy alto, ya tú sabes que tú tienes que hacer una evaluación en casi todos los registros. Si te da un porcentaje mínimo, bueno, es algo que se puede manejar. Sí. Se puede manejar. También... ¿A qué nivel, Pelegrín, pudiéramos hablar de la cantidad de suplantaciones de identidad que se pudieran dar en este país? Mira, vamos a analizar que esto en esta perspectiva. Hay suplantaciones que se hacen dentro del sistema, y hay otras que se hacen para montar una industria de documentos falsos para engañar a las autoridades, pero que no van al sistema. Te dan una cédula, tú andas en la calle con tu cédula, pero eso no te habilita a votar porque tú no estás dentro del sistema. Sencillamente tienen una máquina para preparar una cédula que se parece a la que tenemos nosotros. A la que tenemos, y entonces esa persona se cubre con eso frente a las autoridades, que normalmente no van con el aparato que deberían tener, por ejemplo, las autoridades de migración, la misma policía, el aparato que te permite identificar si esa cédula es auténtica o una falsificación. Entonces, hay que hacer esa primera distinción. Por otro lado, hay otro tipo de suplantación que se hace, o de falsa identidad, o usurpación de identidad, o de procedimientos irregulares que se hacen usando los métodos legales. Sí. Se le paga a una persona un dinero para que haga una adopción. Y entonces esa persona adopta a un adulto o a un menor y le da su nombre, le da su apellido, o un matrimonio de conveniencia. Se ha dicho, Pelegrín, que por un dinero, y así entonces se da ese proceso también. O sea que hay múltiples mecanismos, pero hay que ir al tronco del problema. Sí. El tronco del problema es el registro civil. Ahí se puede perfectamente hacer una evaluación y saber, mira, hay 200.000, 300.000, 400.000 personas, 500.000 personas. De hecho, en una de las elecciones pasadas, creo que fue en el 16, fue notable el incremento del número de personas que estaba ahí. En el 2016 yo recuerdo que usted fue candidato a la presidencia. Y ahí hicimos una evaluación y vimos que había un crecimiento realmente desproporcionado del número de inscritos. Y quedó la duda de qué había pasado, pero nunca se aclaró. Entonces, con este mecanismo y un conjunto de preguntas que nosotros vamos a formular como partido a la Junta, preguntas técnicas, porque ya se nos han acercado un grupo de profesionales del área de las tecnologías, nos han hecho unas cuantas preguntas, han visto el documento, tienen una serie de reservas, de inquietudes.
y entonces nosotros le vamos a llevar a la Junta ese cuestionario de los especialistas y van a ir con nosotros también a aclarar ciertas cosas y a poner a prueba el documento. Sí, porque si el documento es tan seguro, sí, bueno, se supone que nadie podría capturarlo, solamente la Junta. El presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo, decir que el documento tenía más de 100 niveles de seguridad y que ahora se le iba a acabar, sus palabras fueron esas, de que aquellos que de algún modo se inventaron usurpar identidades de otro, que se le iba a acabar a partir de ahora esto. Eso fue lo que nos explicaron a nosotros. Ajá. Y la verdad es que nosotros confiamos en que ese es el compromiso, pero lo mejor para todos es que estemos en una actitud, vamos a decir, la actitud científica, que es la prueba. Uh-huh. Si tú haces pruebas, en este caso pruebas aleatorias, esa encuesta. ¿Cómo es posible, Pelegrín, que por ejemplo en la cédula vieja que teníamos, ya nosotros dos tenemos la nueva cédula de ahora, pero en la anterior, la que entregamos a la Junta, ese documento que lo tiene la inmensa mayoría de los dominicanos, tanto aquí como en el extranjero, ¿cómo es posible, por ejemplo, que se pueda hacer como ese camuflaje para que una persona pueda decir que va a obtener una cédula con el nombre y la identidad de uno que ya falleció, de un muerto? Mira, lo ideal hubiera sido que en el proceso, automáticamente, con la entrega del documento, el ciudadano meta su documento anterior en una de esas papeleras que destruyen documentos, y así ya. La Junta se lo quita la cédula y la perfora, la elimina. Bueno, pero la gente no lo está viendo. Pero el presidente dijo que no iba a entregar el nuevo documento a las personas con simplemente el cambio cédula contra cédula, sino que el ciudadano común tendría que llevar su acta de nacimiento para saber realmente los pormenores. Eso puede ayudar mucho, y eso fue lo que nos explicaron, y ojalá funcione. Sí. Pero vuelvo y digo, una manera expedita, son 1.200 casos, es como si fuera una encuesta. Sí. Un muestreo, y hay varias provincias del país donde tú puedes, vamos a decir, poner una atención especial y se hacen selecciones donde hay sobre todo muchas denuncias de que hay muchas suplantaciones, y se hace una investigación en una provincia. Y ahí tú sabes, mira, esto está infectado, esto está dañado, esto está maleado, y obviamente eso obliga a hacer la depuración más exhaustiva y a desmontar una estructura que hay ahí que medra, porque mira, a mí se me acercó una señora que yo le tengo mucho afecto, una señora mayor, cristiana, de familia. Ella me dijo, yo fui requerida por un pastor de mi iglesia, que me pidió que le hiciera un servicio a una familia de Haití. Déjemela ahí, que voy a ir a una pausa y me lo retoma en ese punto, porque es interesante lo que usted acaba de informar al país. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Usted mantenga la sintonía con nosotros. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo.
Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente, haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y bueno, antes de irnos a la pausa, Pellegrini, usted refería en cuanto a la identidad nacional, a la identidad de la República Dominicana, que yo pienso que por ahí incluso no solo empieza, sino también termina la patria. Puede terminar en el sentido, en el otro sentido de la palabra. Exactamente. Puede terminar. Entonces, mira, usted me esa señora de buena fe, eso es lo que se puede decir, un alma de Dios, se me acercó y me dijo: mire, don Pellegrini, yo quiero que usted me dé un consejo, porque se me acercó un pastor de mi iglesia y me pidió que le hiciera un servicio a una familia haitiana, declarando a alguno de ellos como si hijo. fuera como hijo. Entonces, si fuera su madre. Incluso me ofrecieron hasta darme una compensación y yo no me gustó la forma y quiero consultarlo con usted. Yo le dije: no lo haga porque eso es ilegal. Claro. Eso es una suplantación. Y eso está pasando no solamente en el ámbito de las iglesias evangélicas, también se está dando en otros ámbitos religiosos. En sacerdotes católicos. De hecho, hay antecedentes. Yo escuché que algunas ONG supuestamente acuérdese que el padre Pedro Rucuá fue retirado del país precisamente cuando se descubrió que él solo había declarado en la zona del lago Enriquillo, había declarado más de cerca de 30 muchachos como hijos suyos. No eran hijos suyos, eran sencillamente que él entendía que él podía violar la ley porque estaba sirviendo a un fin superior, que era a esos niños un sentido de la caridad mal entendida. Yo escuché al padre Rogelio también una vez decir que él había declarado muchísimos muchachos, yo no sé si eran transnacionales, pero supuestamente... Ese es un problema muy serio, porque después se confirmó ya que no era Rucuá solamente, sino un sacerdote haitiano en la línea noroeste había declarado cerca de 80. Pero están las ONGs, porque el argumento, el tema de la patria es un tema que lo mantienen en el ambiente, las ONGs, porque eso es lo que le permite ir a la fuente de financiamiento y decir: en República Dominicana hay mucha gente sin identidad, nosotros necesitamos apoyo para
irlo documentando. Tenemos una serie de procedimientos. Bueno, yo fui a la Junta en una ocasión, hace ya, creo que fue el año antepasado, Sí. y le llevamos una denuncia de que una viceministro, apellido Pérez, de la línea, una seguidora de la doctora Milagro Ortiz, una viceministro de Interior y Policía, había estado empujando esa política desde el ministerio. Wow. Y nosotros lo llevamos a la Junta como información. ¿Y qué ha pasado con eso? La Junta reaccionó porque ellos hasta anunciaron el sitio donde lo iban a hacer. Oh. Y consiguieron ahí en Cristo Rey un recinto y llamaron a la gente que no tuviera documentos, que fuera, que lo iban a documentar. Entonces, eso obviamente uno lo va viendo así, va poniendo todas las piezas del rompecabezas. Pero eso es como convertirse en una oficialía civil paralela. Es la disolución del Estado, de la nación. Acuérdate que hace ya unos años nosotros mismos tuvimos que enfrentar a ASIS, mal asesorada. Después ellos pidieron, vamos a decir, excusa, dijeron que se equivocaron. Había un cónsul haitiano que no tenía mandato para eso, pero que le había ofrecido con un grupo de dominicanos resolver el problema de trabajadores haitianos. Pero ahí estamos hablando de 500,000 de haitianos. Ay, Dios mío. En el Cibao, que ellos iban a documentar como nacionales haitianos en ese consulado para que esas personas tuvieran con identidad aquí y que eso las empresas lo iban también a documentar. Una cosa de desafío al Estado. Sí, porque un Estado que no... Óyeme, un Estado que no controla esos aspectos. No, se pierde el Estado. Se pierde. Sí. A propósito veo que en el vecino país recientemente se acaba de designar una nueva figura, un nuevo ministro ahí, es un cambio supuestamente provisional de ese gobierno, que también no sé si llamarle gobierno, pero en fin, ese es el modelo que ellos utilizan allí. ¿Cuál es su valoración de esa transición de este momento? ¿Cómo ve el panorama político haitiano y la República Dominicana en estos momentos? Mira, yo quiero dar una explicación muy simple. La crisis de Haití es la crisis de un Estado fallido. De un Estado fallido que es parte de lo que Paul Collier llama el Club de la Miseria. Paul Collier es un investigador británico que estudió los países que habían colapsado, que habían estado prácticamente por años como Estado fallido. Y entonces Haití es Estado fallido desde hace mucho tiempo. Lo saben todos los organismos internacionales, lo saben las potencias. Y lo peor que ha pasado es que ante ese dato geopolítico incontestable, ellos han optado por una fórmula de solución fácil para ellos, pero mortal para la República Dominicana. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, vamos a asignarle al Estado vecino la gestión de la crisis para que el Estado vecino se convierta en zona de amortiguamiento, en el buffering de esa crisis, y que esa crisis realmente no desborde la isla, se quede en el ámbito de la isla. Eso es la llamada solución dominicana a los problemas haitianos. O sea, podemos decir que las grandes potencias están detrás de todo eso, de esa zona de amortiguamiento, para que nosotros seamos... Esa fue la visión que ellos tenían y tienen todavía, pero, y ahí viene el problema, el pero. La historia demuestra que eso ni funciona para Haití y nos desestabiliza a nosotros. Exactamente. Entonces,
nosotros estamos pidiendo hace tiempo al liderazgo del país, cambien el enfoque. Vamos a cambiar este enfoque. Porque si no lo cambiamos, entonces al venir cada vez más haitianos hacia República Dominicana, los riesgos de que eso venga una conflagración, un conflicto entre dominicanos y haitianos son muy altos. Y si sucede eso, entonces lo que vamos a propiciar es una intervención internacional de la isla. Y van a venir lo que no han hecho nunca. Pero yo no sería una intervención física. No, porque ellos van a decir que es por motivo humanitario. Porque supuestamente tenemos otro tipo de intervención. No, porque ahora mismo el cinismo, la manipulación, la perversidad de los organismos internacionales y de esta cultura que se creó en esta etapa de globalización ha buscado diferentes fórmulas. La intervención humanitaria, la guerra preventiva y una cantidad de fórmulas para enmascarar la otra realidad. Yo creo que nos están preparando una agresión. Ajá. Sí. Bueno, usted lo ha sostenido eso unas cuantas veces. Una agresión territorial y demográfica la están preparando. ¿Quiénes? Los haitianos. Este tipo de operación se está haciendo en cámara lenta, o vamos a decirlo para usar un término culinario, lo están cocinando en baño de María. Ok. Porque mientras el país tiene que cuidar su turismo, su imagen internacional, el clima de inversión, entonces tiene que dejar pasar. Okay. Porque cada vez que se plantea hay que tomar medidas, viene el argumento, es que se va a caer el turismo. O sea, prefieren que perdamos el país, la nación, claro, para salvar entonces el turismo. Es que se va. Y si se pierde la nación, es que al final se va a perder todo. Decía Winston Churchill. Winston Churchill le decía a los miembros de su partido y del partido contrario en la Cámara de los Comunes cuando discutían la política frente a Hitler y Alemania nazi. Churchill decía, huyéndole a la guerra, han entregado su honor y se van a quedar sin honor y tendrán guerra. Hablando de guerra y de honor, debemos... Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí hay gente que tiene ese enfoque. Sí. E incluso no le importa porque ellos también, el esquema de prevenir un conflicto lo están manejando con la idea de que... Hay gente que cree que tenemos una deuda acumulada con Haití y que esa deuda se pudiera cobrar en cualquier momento. Mira, hay gente que cree que nosotros podemos ser hegemónicos en Haití. Porque la idea que nos vendieron desde el principio, miren, no se preocupen que Haití al final va a pasar a ser un estado tutelado por República Dominicana, porque aquí es que está la economía más fuerte, baño de agua fría, hay más instituciones, y hay gente que se lo ha creído. No se lo ha creído. Le han vendido eso y lo han comprado. Óyeme, gente en diferentes gobiernos ha primado esa visión. Y ahora está ahí en auge porque después que el presidente, tú tuviste en la firma del Pacto de Nación para Política Pública de Estado. Ese pacto lo convocó el presidente el 27 de febrero del 2023. El 27 de octubre... 3 años ahora. El 27 de octubre del 2023 se firmó ese pacto en Palacio Nacional. Se llama Pacto de Nación para Política Pública de Estado. Ahí hay una visión de política exterior, de política de inmigración, de política de frontera, de política de seguridad, de reformas productivas, 40 medidas. ¿Qué pasa? Las fuerzas de oposición le han fallado al país. Vamos a decirlo con claridad. Pero y entonces... Óyeme, vamos a decirlo, porque a ellos se le pidió, yo se lo pedí al presidente Fernández. Sí. Yo se lo pedí al presidente Fernández. Y yo fui incluso, mi padre me dijo, dile que yo le mando a decir
que el que tiene más obligaciones de estar ahí junto al presidente Abinader en el manejo de este tema es él. Sí, sí. Y fuimos y yo se lo expliqué. ¿Y qué pasó? El PLD, la Fuerza del Pueblo se retiró del tema. El PLD también. El PRD, encabezado por Miguel Vargas, también. El argumento era que ellos no le iban a dar ventaja al presidente de la República. Oye, pero Dios mío. Yo le dije, al contrario. Ustedes pueden evitar que el gobierno manipule esto con fines electorales si ustedes son parte, porque es un compromiso de todos. No quisieron. Pero ¿tú sabes por qué no quisieron? Porque estaban pendientes de ver qué iba a pasar en Estados Unidos y sobre todo ellos saben cuáles son los compromisos que se han asumido con las élites haitianas, con la diáspora haitiana, con otros sectores de la comunidad internacional, con los organismos internacionales. Entonces no querían aparecer cerrando fila con una posición que es la posición correcta, pero tiene un costo, porque tú tienes que desmontar todo un discurso anterior, por eso unos compromisos, y se estaban devolviendo y se devolvieron. Por eso es que decimos que a veces hay cosas que son más importantes cuando no se ven que las que se ven. ¿Qué pasó después, Pedro? Pasadas las elecciones, yo entendía, yo en eso fui flexible, dije, bueno, el presidente a lo mejor con esta posición de la oposición no quiere en las elecciones empezar a ejecutar el plan. Nosotros le pedimos que lo ejecutara de inmediato, porque es un plan muy claro. Había muchísimas medidas que debieron adoptarse que no se han adoptado. ¿Qué pasó? El poco apoyo determinó que el plan no se desarrolló. Después de las elecciones, el presidente ya anunció que iba a ejecutar el plan, convocó varias reuniones en Palacio, pero se quedó en el intento. No, los haitianos supieron mover sus fichas y automáticamente advirtieron que prohibían las exportaciones dominicanas hacia Haití. Mire. Eso lo hicieron en marzo. Óyeme, eso lo hicieron en marzo. El presidente ya había anunciado que en abril iban a empezar a tomarse las medidas. Las únicas medidas que se llegaron a tomar realmente fueron las que tenían que ver con los hospitales. Mire, me voy a ir a la pausa y al regreso vamos a concluir esa parte para que entonces entremos a un tema que está en vilo en el mundo, que es el tema que tiene que ver con el bélico problema, la guerra de Irán, Estados Unidos, Israel y demás. Mantengan la sintonía que ya regresamos con Pelegrín Castillo. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente.
haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Seguimos en este espacio para usted que se acaba de integrar con nosotros y que está en sintonía ya con este programa. Estamos conversando con Pelegrín Castillo. Es un hombre que no necesita mucha presentación porque el pueblo dominicano y el mundo le conoce. Antes de irnos a la pausa, Pelegrín, venimos hablando un poquito de esos planes y proyectos que no solo el actual gobierno puso en marcha desde y anunció en el 23, el año 2023, pero que en el camino como que se han encontrado algunos tropiezos. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Mira, después de esa reunión en Palacio donde el presidente habló de la ejecución del pacto, vino la reacción de los haitianos, empezó la reacción dentro del gobierno. Acuérdate que el ministro Limber dijo, si retiran a los haitianos se va a caer la producción. Hipólito Mejía se sumó a eso. Pero Limber no era el principal productor de plátano. Claro. Hipólito Mejía se sumó a eso. Otra gente más dentro del partido de gobierno. En síntesis, los haitianos no doblaron el pulso. Pero en el fondo no es con los haitianos. El problema viene en que para esa época más o menos se había tomado ya una decisión de suspender la ley Hobbs-Held en el Congreso americano, con apoyo de los demócratas. Sí. Entonces, al suspender la ley Hobbs-Held, los grupos empresariales vieron ahí una señal de que Estados Unidos, eso lo movió el liderazgo demócrata. ¿Qué usted cree que va a pasar ahora, Pelegrín, con los proyectos que están en ciernes en este país en términos de continuar la separación de la isla, separación de los estados? Mira, si no revertimos las tendencias actuales, inevitablemente vamos a ir a un escenario de conflicto. Y voy a decir algo más. Los haitianos están peleando entre ellos, pero el que conoce la idiosincrasia haitiana, la historia haitiana, los estilos, dice que no agradece. No. Ellos están todos a una. Cuando se trata de enfrentar a la República Dominicana. Y cuando no pueden hacerlo abiertamente, lo hacen encubiertamente. Y los que razonan y entienden el problema se quedan callados porque le tienen miedo a los otros. Tú lo viste con el canal. El canal quedó claro. Por ahí desfilaron todos los líderes del gobierno y de la oposición. Y Moïse al principio se quedó aislado. No se atrevió a decir nada porque... Pero al final Haití impuso su... Pero los tres sectores que están confrontados en Haití, entiéndase, los blancos ricos, que son las élites que tienen el poder económico, y las alianzas con los ricos de aquí. Alianzas de negocio, espérate, de mucho dinero. Eso es fuerte. Esos, los de la diáspora que le tienen ganas a los ricos de Haití y a los ricos dominicanos. Y los grupos radicales, como los que encabeza Aristide, la familia Lavalas, la OPL, el Le Petit de Salín, esa gente está trabajando con un enfoque ideológico de producir una gran revolución
¿Se puede decir, Pelegrín, que hay muchos dominicanos que solo son patriotas en el mes de febrero? Mira, hay mucho de... Primero, la política dominicana divide mucho. Segundo, la política dominicana no ha terminado de elevarse al plano alto de la conciencia nacional estatal. Ese es un problema muy serio, porque los líderes están ahí, pero ellos puede ser que comprendan el problema, pero no están dispuestos a jugársela. Entonces, pues yo creo que el presidente Fernández entiende bien el problema. Sí. Y el presidente Abinader, no tengo duda de que entiende el problema, pero hay que jugársela. Entonces, lo quiero resumir. Mira, Marco Rubio y Trump, con su discurso, su planteamiento, nos brindaron una ventana de oportunidad que se puede cerrar en cualquier momento. ¿Sí? Yo creo que se está cerrando. Porque el liderazgo del país... ¿Cuál fue esa ventana? No, la ventana de cambiar el enfoque en el abordaje del tema haitiano. Ha bajado el ímpetu de la... Porque el liderazgo... Preservar la nacionalidad. El liderazgo dominicano sencillamente cambió el énfasis. El presidente decía, no hay solución dominicana al problema haitiano. Sí, no habrá solución dominicana al problema haitiano. La solución tiene que ser multilateral, lo decía, con una fuerza tremenda. ¿Y ahora qué pasó? Ahora, desde que fue reelecto, no ha vuelto a mencionar esas líneas de política exterior. ¿Por qué? Bueno, porque los poderes establecidos le dijeron, presidente, usted no puede seguir esa línea porque hay demasiado compromiso. Y él, que yo creo que sinceramente, él quería, porque incluso era un compromiso con su papá. Pues su papá escribió sobre el tema. Entonces, ¿qué pasó? Se echó hacia atrás. Ahora los temas son otros, ya estamos en la posición anterior de dejar hacer, dejar pasar. Y el encuentro con los presidentes se hizo precisamente para eso. Yo no tengo duda. Se llamó a los expresidentes. Y se convocó el Consejo Económico y Social por sugerencia de Leonel Fernández para marcar distancia de la línea nacionalista, radical, que decían, bueno, nos va a meter en un conflicto. Cada cierto tiempo como que avanzamos en ese tema, pero como que retrocedemos otra vez. La política del cangrejo. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que está? Avanzamos, retrocedemos, pero en esta ocasión se ha perdido una oportunidad, se está perdiendo una oportunidad. Sí, porque avanzamos. A mí me gustaría que el presidente Abinader le dijera al presidente Donald Trump, presidente Trump, las playas de Haití son mejores que la playa de Gaza. Para que trate, a propósito de esto, porque el presidente Trump está dispuesto a formar formó el Consejo de Paz para un conflicto que tiene mucho tiempo y un conflicto duro, complejo. Bueno, pero ese es el mayor conflicto del continente, ese que está ahí al lado. Exacto, a propósito. Entonces, de todo lo que está yo mañana se lo voy a pedir en una declaración al presidente que aproveche la cumbre y le diga, y yo estoy seguro de que muchos de los que están ahí le van a decir al presidente, pero convoque la conferencia internacional. A propósito de los conflictos bélicos que estamos viendo a nivel de Irán, que Estados Unidos, que Israel, que el estrecho de Hormuz, que demás, esto pudiera extenderse a los países de Latinoamérica. Pudiéramos hablar de que Trump también, que ya está metiendo sus narices allá en Irán, pudiera empezar a pensar en Cuba, en Haití, en Groenlandia, en fin. Pero fíjate, si el presidente Trump está librando esas guerras remotas, y yo entiendo que ese era un capítulo que había que terminarlo, porque ese capítulo empezó en el 78 y las vacilaciones, las ambigüedades
de los Estados Unidos con relación a Irán, con relación a Afganistán, con relación a Irak, con relación a Pakistán, con relación a todos esos temas, ha estado en la base de que ese problema, en vez de resolverse, se agrave. La ambigüedad de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Trump parece que decidió ya, no podemos seguir en esto porque esto ha ido demasiado lejos. Fíjate que ya Rusia marcó distancia y le dijo no. Porque Rusia está también. Parece ser que China tampoco va como porque cada país de los que no, ellos no van a ir a una guerra nuclear por Irán, no. De los ayatolás. Exacto. Eso, ni se van a ir a una guerra nuclear por Ucrania. Ahí lo que puede venir es el acuerdo de que, bueno, es muy probable que el presidente Trump tenga las siguientes prioridades. Ya lo dijo. Yo quiero Groenlandia. Sí. Si Canadá se anima. Quiere a Cuba. Ya tiene a Venezuela. Recuperar la política panamericana, porque tampoco para eso es la cumbre que se va. La cumbre, yo creo que o no creo que van a agotar la agenda, ya la anunciaron, por eso se llama Escudo de las Américas. Ellos están volviendo al TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Mire, déjemelo ahí, que me voy a la pausa y regresamos enseguida, porque hay que cumplir con unos compromisos. Mantengan la sintonía, que en el último bloque, entonces Pellegrini nos dice cosas que ustedes quieren escuchar que todavía no han podido por asunto de tiempo. No le cambie. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente, haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, ya estamos de regreso. Peregrín, ¿qué piensa usted que va a pasar? Este conflicto bélico que se está llevando a cabo en Oriente, por allá, que Irán, que demás. Donald Trump ha dicho que esto pudiera prolongarse 4 o 5 semanas o más. Hay otras personas que dicen que por un lado Irán no va a aguantar y por otro lado dicen que es Estados Unidos el que no va a aguantar. ¿Cuál es su percepción? Mira, en cuanto a la capacidad de aguante, yo creo que Estados Unidos tiene más probabilidades de aguantar que China, porque China es totalmente dependiente del petróleo, del gas, en una proporción muy alta, que viene del Golfo, de tanto de Irán como de los países de la región. A Donald Trump le interesa el estrecho de Hormuz, ¿lo podrá lograr? Mira, por el dominio del 20% del petróleo que pasa por ahí. A Donald Trump le interesa en la medida en que quiere evitar o debe evitar que la economía mundial se desestabilice, pero Estados Unidos produce petróleo, gas, para satisfacer sus necesidades y para exportar. Y el paso previo de la acción que se ejecutó en Venezuela era también para decirle a los chinos, que son los que están detrás de Irán, mira, ya Venezuela no es de ustedes. Irán, Rusia no se va a meter en ese. Rusia no se va a meter, Rusia, ni China tampoco. Rusia lo que quiere se lo dijo en la cumbre de Alaska. Déjenme estos territorios de Ucrania, son Donbass, Donetsk, Gerson, Zaporilla y desde luego Crimea. Eso es lo que quieren los rusos. Pelegrín, quiero agradecer. Entonces, pero hay que buscar una solución. Ahí el peligro que puede surgir es que los aliados menores de cada una de esas potencias, en un momento dado, se agiten mucho y se desborden y provoquen un escenario que puede ser entonces arrasador, porque ya eso no lo controlan la potencia. Hermano, gracias por habernos acompañado en esta entrega especial. Como siempre, sabes que somos tuyos y que siempre te invitamos porque nos arrojan muchas luces a todos los dominicanos. Gracias, hermano. A ustedes, amables amigos televidentes, gracias por su fiel sintonía. Los invito a que se queden con la programación de este canal. Nos vemos en una próxima entrega.